¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Qué gozo para mí saludarles en la oportunidad de continuar con esta experiencia maravillosa, como lo es el estudio de la Biblia a través del programa Reavivados por su palabra. Agradezco a Dios por su compañía y su dirección hasta esta hora. Agradezco al Señor por su cuidado protector para con nosotros y le agradezco también por la oportunidad de conectarme con ustedes a través de estos medios para estudiar lo que el Señor nos tiene que decir en el día de hoy. Quiero invitarte a colocar en los comentarios tus propias conclusiones del capítulo. Me gustaría leerte, me gustaría ver lo que tú mismo has asimilado del capítulo. De esa manera yo también aprender y nos alimentamos los unos a los otros. También quiero agradecer a los que se han venido sumando a la suscripción del canal. Te invito a que tú también te suscribas, compartas con otros para que el Evangelio se esparza a muchos lugares y Cristo pueda venir lo más pronto posible. Estamos llegando al capítulo número 16 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Es el capítulo final, es el capítulo de despedida de esta carta, que el apóstol Pablo reconoce que ha sido una carta fuerte, expresada en términos fuertes, pero que sin duda la iglesia de Corinto necesitaba esa firmeza del apóstol y va a redundar en bendición para ellos. Aquí el apóstol va a presentar un nuevo tema, el tema de las ofrendas recogidas para los santos que están en Jerusalén. Y varias cosas se van a desprender de esto que sería bueno analizarlas en esta hora para comprender lo que Pablo está allí expresando. En primer lugar, quiero recordarte, reiterarte lo que hemos dicho, que un principio de interpretación bíblica es comprender el contexto en el cual se escribe el versículo, la frase, el capítulo que se está estudiando. Y te recuerdo en consecuencia que el apóstol Pablo nunca escribió esta carta pensando en que nosotros 2000 años después la íbamos a estar leyendo. Así que el apóstol Pablo escribe a una circunstancia particular, le escribe a los de Corinto y hay que entenderlo desde esa perspectiva, aunque el principio enseñado sigue estando en vigencia. Por eso es que el Señor permite que estas cartas permanezcan en el tiempo, las incluye en el canon bíblico, porque los principios son eternos y son propicios para toda época. Así que el apóstol dice en el verso número 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya sido prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Hay tres cosas que quiero resaltar en esta introducción del capítulo número 16. En primer lugar, el apóstol Pablo era un hombre muy preocupado por sus hermanos cristianos de Jerusalén. Jerusalén estaba siendo golpeada económicamente hablando. La mayoría de los hermanos eran pobres, así que él iba a manifestar en cada iglesia lo que el Señor estaba esperando que ocurriera, y es que los hermanos con mayor posibilidad ayudaran a los hermanos que tenían menos posibilidades que ellos. No estaba alcahueteando la flojera, era simplemente la situación económica que Jerusalén enfrentaba. Según los historiadores, casi el 40% o más de sus ingresos eran debitados en impuestos gubernamentales y religiosos. Así que difícilmente podrían salir de aquella situación de pobreza, aquella situación de extrema necesidad. Y el apóstol Pablo ha ordenado en las iglesias que se recojan ofrendas para solventar parte de aquella situación. Así que el apóstol presenta el
principio fundamental de la mayordomía cristiana, y es que la iglesia adventista o la iglesia del Señor es una sola a nivel mundial. Por eso nuestra preocupación no debe centrarse simplemente en el local donde nos reunimos, no en esa iglesia local, sino que tenemos que ver a la iglesia como una entidad completa, universal, y nuestras ofrendas deben ser dadas en esa dirección. El apóstol Pablo enseña este principio allí en este primer versículo. Ahora, lo segundo que quiero resaltar es que estos versículos han sido utilizados para mostrar supuestamente que ahora la iglesia no se reunía en sábado sino en domingo, pues el apóstol Pablo dice cada primer día de la semana cada quien separe una porción de acuerdo como haya sido prosperado. Vamos a entender varias cosas, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Vamos a mirar en este lugar exactamente lo que Pablo está diciendo. En primer lugar, otro principio de mayordomía es que nosotros no empezamos dentro del templo a escoger qué vamos a darle al Señor. Aunque no vamos a decir que es pecado capital, no está bien, no es correcto. Se pide que en casa preparemos la ofrenda que hemos de dar. Así que no está hablando el apóstol Pablo del templo, está hablando de casa y está diciendo que la ofrenda separada, y aquí hay otro principio de mayordomía, debe ser en proporción a cómo hemos sido prosperados, a cómo el Señor nos ha prosperado. Sin duda alguna, esto necesitaba de sacar cuentas. Y el Señor y el apóstol Pablo enseña que no se hace en sábado, sino que el domingo, el primer día de la semana. Entonces hagamos esas cuentas para apartar, para reservar la ofrenda que se ha de dar de acuerdo a cómo hemos sido prosperados. Y aquí quisiera enfatizarlo, mi querido hermano, mi querida hermana. Las ofrendas deben ser en proporción a cómo hemos sido prosperados, porque la ofrenda representa mi agradecimiento a Dios. La ofrenda representa mi eterno agradecimiento, mi forma de expresar agradecimiento a aquel que todo lo ha dado por mí. Por eso es en proporción a cómo lo hemos ah, sido prosperado. Y el tercer punto que yo quiero resaltar acá en estos primeros dos versículos es el hecho de que el apóstol Pablo dice, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Por qué no debían recogerse ofrendas cuando el apóstol Pablo llegara? Ah, sin duda alguna, hay un principio de orden aquí. Hay un principio de hacer las cosas ordenadamente. No era una ofrenda improvisada, era una ofrenda que se había estado recogiendo en forma sistemática cada primer día de la semana, apartándolo en casa, guardándolo para que cuando el apóstol llegara y se dieran las directrices de cómo esa ofrenda se iba a enviar a Jerusalén, estuviera todo listo. Alabado sea el Señor por las enseñanzas, por los principios que podemos encontrar en la palabra de Dios. Luego el apóstol Pablo dice en el verso número 3 que cuando se hayan designado las personas que han de ir, él va a hacer las cartas, o los líderes de Corinto harán las cartas. Estas dos posiciones están para recomendar a los que han de llevar el dinero a Jerusalén.
Vamos a encontrar después de toda esta introducción que el apóstol Pablo manifiesta su deseo de estar en Corinto, pero no a la carrera. Por eso les dice que no va a pasar de ida, sino que de regreso va a estar con ellos, porque quiere pasar un tiempo y si es posible pasar el invierno allí entre ellos. De esa manera seguir fortaleciendo la fe de los mismos, seguir fortaleciendo la fe de una iglesia amada por el apóstol, que enfrenta problemas, que enfrenta desafíos. A mí me llama mucho la atención el hecho de que las cartas por lo general del apóstol Pablo se cierran agradeciendo y saludando a aquellos hermanos y hermanas que han trabajado en la obra del Evangelio. Y yo quisiera reiterar algo que lo dije cuando cerramos la carta a los romanos, pero que creo que es válido repetirlo ahora y que se hace necesario entenderlo para poder comprender juntos el papel protagónico al que el Señor nos llama a todos en medio de la situación que estamos viviendo. Mira que nosotros pudiéramos ahorita mencionar a Pablo, Pedro, Juan, y estoy seguro que aún aquellos que no son cristianos consecuentes sabrían quién es Pedro, quién es Pablo, quién es Juan. Podrían describirlo, podrían abundar en las acciones que ellos hicieron en favor del Evangelio. Pero hay otros nombres que solamente si leemos el capítulo 16 de Primera a Corintios lo vamos a ver. Y esos hombres y mujeres quizás pasan desapercibidos para la mayoría de nosotros. Son nombres por los cuales quizás no predicamos. Nosotros elaboramos sermones en base a la vida de Pablo, a la vida de Pedro, a la vida de Juan, o a las acciones o a los escritos de ellos. Pero quizás pocos vamos a estar predicando o elaborando un sermón, nunca lo he escuchado, en base a estos personajes que aquí se mencionan, que son quizás desapercibidos por la mayoría de nosotros, pero qué importante es el papel que ellos jugaron. Así que mi hermano, mi hermana, el asunto en la vida cristiana no es aparecer, no es figurar. La única estrella en el equipo cristiano es Cristo Jesús. El único que debe brillar siempre es Cristo Jesús. Nosotros estamos llamados a cumplir el papel que nos toca cumplir. Allí en tu casa, allí en tu barrio, allí en tu escuela, allí en tu trabajo, en forma quizás desapercibida para el resto. Haz el trabajo al que el Señor te ha llamado, porque Dios lo va a reconocer, Dios va a darnos la victoria, Dios va a otorgarnos el galardón, alabado sea el Señor. Pablo se preocupa aquí también en este capítulo por presentar las credenciales de Timoteo, un muchacho. Él conoce la iglesia en Corinto, quizás conoce algunos líderes que son medio sobrados, pero aquí les dice, no tengan en poco a Timoteo, ábranle el camino, prepárenle el camino, permítanle ser el instrumento que yo quiero que él sea y que el Señor quiere que él sea. Hermanos queridos, hay muchas lecciones en este capítulo, muchos principios. Te invito, te desafío a estudiarlos por tu cuenta y no solamente asimilarlos, sino ponerlos en práctica para honra y gloria de nuestro Señor. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre, muchas gracias por el capítulo número 16 de Primera a Corintios. Permítenos el gozo, Señor, de al estudiar los principios, ponerlos en práctica en nuestra vida espiritual. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Lindo día para cada uno de ustedes.